Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gremio de las EPS asegura que el sistema de salud está viviendo la peor crisis financiera de la historia. Alertan por un déficit de 5.9 billones de pesos para finales de este año. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Por el inminente aumento en el valor del diésel, los transportadores anunciaron movilizaciones para este viernes. Las protestas se desarrollarán en diferentes ciudades del país a partir de las 10 de la mañana. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La minga indígena anunció que continuará asentada en Bogotá. Aseguran que permanecerán en la capital hasta que el gobierno entregue y socialice con ellos el decreto que les otorga autoridad territorial, económica y ambiental sobre sus territorios. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Reaparece en público María Corina Machado. La líder opositora venezolana promete hacer ceder al régimen de Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le exige al mundo no meterse en los asuntos internos de su país. Fiscalía de Venezuela cita por tercera vez a Edmundo González Urrutia por supuesta conspiración. Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta balance que confirma aumento de violaciones de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales. La líder opositora María Corina Machado reapareció en público para liderar la marcha convocada por ella y aseguró que harán ceder al chavismo gobernante. Al cumplirse un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, las cuales son consideradas fraudulentas, y más de una semana sin aparecer en público, la líder opositora María Corina Machado llegó encapuchada a la marcha, convocada por ella para liderarla, la cual no contó con la presencia de su abanderado Edmundo González. Ni un solo gobierno democrático del mundo ha reconocido el fraude de Maduro, ni uno. Machado hizo un llamado a los militares a actuar según la Constitución frente a la crisis política que vive el país. Fue el Plan República quien ha resguardado el material. Así que saben muy bien qué es lo que deben hacer en cumplimiento de la Constitución. La líder opositora aseguró que el régimen ha optado por 2 estrategias. Una, tratar de lavarse la cara y buscar legitimidad a través del Tribunal Supremo de Justicia. La otra fue la represión que comenzó esa misma noche. Algo les quedó claro. ¡Acta, mata, sentencia! Por otro lado, la represión política del régimen de Nicolás Maduro no cesa. En las últimas horas, otro dirigente opositor fue arrestado tras participar en las protestas en contra del chavismo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien también lideró sus marchas, le exigió al mundo no intervenir en los asuntos internos del país. Al contrario de la oposición, los chavistas también salieron a las calles a celebrar el triunfo de Nicolás Maduro como presidente electo del país, donde el mandatario pidió respetar su reelección y aseguró que Venezuela ha triunfado otra vez. Nosotros le exigimos al mundo no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela y respetar la soberanía y la vida interna de Venezuela. Por su parte, Diosdado Cabello insultó y desafió a los congresistas de Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos está lleno de gente estúpida, muy estúpida, que creen que nos van a venir a dar órdenes a nosotros, de gente que se creen ser los dueños del mundo. Aquí no pueden meter la mano. Esto luego de que el senador republicano Rick Scott, por medio de su cuenta X, amenazara a Maduro, asegurando que si daña o arresta a María Corina Machado o al presidente electo Edmundo González, se desatará un infierno. La Fiscalía de Venezuela citó por tercera vez al líder opositor Edmundo González Urrutia y amenazó con tomar acciones si no comparece a la nueva citación del Ministerio Público. La Fiscalía General de Venezuela emitió una tercera citación para que el candidato presidencial opositor Edmundo González acuda a rendir cuentas sobre la página Resultados con Venezuela.
El fiscal Tarek William Saab dijo que si González no acude, el Ministerio Público en su momento anunciará la acción correspondiente a que haya lugar con base a la ley. Él no tiene ninguna inmunidad parte excepcional a ningún venezolano. Es un ex candidato que, según lo que ha determinado el único poder electoral existente en el país, que es el CNE, perdió las elecciones el 28 de julio pasado. González ya fue citado 2 veces por la Fiscalía esta semana y en ambas ocasiones se negó a acudir argumentando que la institución busca actuar contra él con fines políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció un aumento de la represión en Venezuela después de las elecciones ante la Organización de los Estados Americanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció un aumento de la represión en Venezuela posterior a las elecciones presidenciales que ya cumplen un mes, cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional. Vemos el uso arbitrario de la fuerza que ha causado pérdidas de vidas humanas y heridos. 2, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas. 3, persecución judicial, hostigamiento contra personas percibidas como opositores o voluntarios electorales. Y 4, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y la libertad de reunión. En el encuentro también tomó la palabra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien reiteró su solicitud a la Corte Penal Internacional de imputación de cargos y órdenes de detención contra los principales responsables gubernamentales de Venezuela. Definitivamente hemos continuado nuestro trabajo en este marco de violaciones sistemáticas de derechos humanos y hemos fortalecido nuestros contactos con la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional. Y reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano, incluido la responsabilidad que tendría el presidente de facto dictador Nicolás Maduro. Esta reunión fue convocada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay y no fue respaldada por Brasil, México y Colombia. El Senado chileno aprobó un proyecto de resolución que pide al presidente Gabriel Boric elevar al fiscal de la Corte Penal Internacional una orden de captura en contra de Nicolás Maduro. Según el Senado de Chile, el mandatario venezolano ha cometido graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Un fiscal de Estados Unidos presentó una nueva acta de acusación contra el candidato presidencial y expresidente Donald Trump por interferir en el resultado de las elecciones de 2020 con el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. El republicano Donald Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca, se enfrenta a una nueva acusación por sus esfuerzos en la búsqueda de anular los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, cuando fue declarado ganador el actual mandatario, el demócrata Joe Biden. El fiscal especial Jack Smith, a cargo de la investigación, presentó ante un tribunal de Washington una acusación centrada en el papel de Trump como político candidato a un cargo y no como expresidente, con el objetivo que el proceso siga su curso y así evitar la desestimación, puesto que en julio la Corte Suprema dictaminó que el republicano tiene derecho a la inmunidad judicial, ya que sería parte de sus funciones oficiales como presidente en ese año. The attack on our nation's capital on January 6th, 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election. Por su parte, el republicano calificó de ridícula la acusación y dijo que el fiscal busca revivir una casa de brujas en un acto de desesperación. ¿700,000? Uf. Sí, Dani recibió 700,000 pesos por abrir en línea su cuenta de nómina BBVA. BBVA. El Papa Francisco condenó enérgicamente el trato que reciben los migrantes, diciendo que es un pecado grave no ofrecer ayuda a estas personas.
En su audiencia semanal, el Papa Francisco habló sobre la migración que hay a nivel mundial y expresó que el no brindarles ayuda es un pecado. Bisogna dirlo con chiarezza. C'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti. E questo, quanto è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave. El líder de la Iglesia Católica aseguró que se puede lograr un cambio ayudando a los migrantes. Lo otterremo invece ampliando le vie di accesso sicure e le vie di accesso regolari per i migranti, facilitando il rifugio per chi scappa delle guerre, delle violenze, delle persecuzioni e di tante calamità. Gracias, Márgara. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica, de 89 años, fue dado de alta luego de ser internado debido a un deterioro en su función renal. La complicación estuvo relacionada con su tratamiento oncológico por un cáncer de esófago, diagnosticado en mayo de este año, por el cual recibió radioterapia hasta mediados de junio. Tras salir de la clínica, el exmandatario asistió a un acto político en la sede de la coalición izquierda Frente Amplio, donde fue recibido en medio de aplausos. En un museo de Israel, un niño de 4 años rompió accidentalmente un jarrón de 3.500 años de antigüedad, el cual estaba expuesto sin vitrina cerca de la entrada de la institución en el momento del incidente. Según el padre del menor, su hijo sentía curiosidad por lo que había dentro del objeto antiguo y trató de volcarlo para averiguarlo. El museo dijo que el niño está invitado a regresar y que el jarrón será reparado. En Japón, un enorme robot humanoide empezó a trabajar en el mantenimiento ferroviario. Este es el nuevo empleado humanoide de West Japan Railway, el cual está diseñado para realizar labores de mantenimiento en la red férrea. El operador se sienta en la cabina de un camión, ve a través de unos ojos de robot mediante cámaras y maneja a distancia sus potentes extremidades y manos. Con un alcance vertical de 12 metros, la máquina puede utilizar diversos accesorios en sus brazos para transportar objetos de hasta 40 kilogramos, sujetar una brocha para pintar o utilizar una motosierra. Por ahora, la tarea principal del robot se centrará en podar las ramas de árboles a lo largo de los rieles y pintar los marcos metálicos que sujetan los cables por encima de los trenes. Entrevista CMI. Buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. En programas anteriores tuvimos las opiniones diversas de personajes que están en sectores protagonistas de la economía colombiana. Hoy tenemos al director de Planeación Nacional, quien representa al gobierno nacional y acaba de salir de un CONFIS en el que se revisó la situación fiscal del país y, por supuesto, las posibles alternativas y estrategias económicas que se plantearán para sacar el país adelante. Director, buenas noches y bienvenido. Luisa, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son o cuál es la conclusión principal de ese CONFIS que tuvieron hoy? Bueno, nosotros estamos hoy discutiendo el proyecto de presupuesto general de la Nación año 2025, sí, que fue radicado ya al Congreso de la República. Ese es un presupuesto, podríamos decirlo, austero, pero es un presupuesto muy serio. Es un presupuesto que, si bien es cierto, no tiene los niveles de inversión pues, que quisiéramos nosotros como gobierno del cambio, nosotros que queremos cerrar las brechas sociales, sí, nosotros que en estos 2 años logramos reducir la pobreza monetaria a 1.600.000 colombianos, nosotros que hemos decidido invertir en salud, en educación pública, que hemos decidido avanzar en un proyecto de reforma agraria para garantizar la seguridad alimentaria, pues desafortunadamente, producto de la pandemia, porque nosotros todavía estamos teniendo las secuelas económicas de la pandemia. En pandemia el gobierno del presidente Iván Duque generó un endeudamiento de más de 200 millones de dólares, ¿sí? Pero además de eso generó unos gastos adicionales, por ejemplo el sistema de salud. Se invirtieron muchos recursos y nosotros este año, por ejemplo, pagamos una deuda de 5.7 billones al sistema de salud. Sí. En ese momento el presidente Duque también congeló el aporte del gobierno nacional al Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles, que era el subsidio a la gasolina,
y eso nos significa nosotros haber pagado en estos 2 años cerca de 41 billones de pesos. Sí. El pago de la deuda externa, ese pago de esa deuda externa nos ha significado a nosotros, por ejemplo, en este solo año, un pago de 92 billones de pesos. Entonces, esa situación fiscal nos acumula en nuestro gobierno estos 2 años, sí, más de 258 billones de obligaciones, que también están las vigencias futuras que desde el gobierno de Pastrana nosotros las estamos asumiendo, desde el gobierno de Uribe, desde el gobierno de Santos, del mismo gobierno de Duque. Entonces, esos 258 billones nos han apretado la caja, nos han apretado el ingreso, y esa situación pues naturalmente nos lleva a que el presupuesto se reduzca. Entonces estamos discutiendo hoy en Confis, la discusión nuestra es permanente en el Consejo Económico, nos lleva a discutir de manera permanente cómo mejoramos los ingresos y cómo encontramos recursos para poder tener unos niveles de inversión mucho más altos. Director, como dije al inicio del programa, tuvimos aquí varias opiniones de gremios importantes, sectores importantes de la economía colombiana. Todos coinciden en que la inversión no se debe reducir, lo que se debe reducir es el gasto del Estado. ¿Cómo se hace eso? El gasto del Estado, nosotros tenemos el mismo gasto de los gobiernos anteriores, ¿sí? Sí, pero reducirlo, dicen salvo la creación del Ministerio de la Igualdad, que ya pues está iniciando su operación. O sea, crear un ministerio en Colombia no es fácil, ¿sí? Pero nosotros tenemos el mismo gasto, ¿sí?, que han tenido los gobiernos anteriores, es la misma nómina, son los mismos recursos. Entonces, por eso a nosotros nos cuestionan mucho del por qué nosotros pues castigamos la inversión, entre comillas, que no la estamos castigando. Nosotros también mantenemos los mismos niveles de inversión de los gobiernos anteriores. Pero ¿qué pasa? El funcionamiento tiene que seguirse pagando, se tiene que seguir pagando la policía, los salarios de los policías, de los soldados, se tiene que pagar la nómina de los maestros, se tienen que pagar las pensiones, se tienen que pagar las vigencias futuras, y todo eso es funcionamiento. O sea, eso nosotros no lo podemos dejar de pagar, y eso no se puede recortar. De hecho, nuestro presupuesto, el que estamos presentando 2025, tiene una inflexibilidad de casi 58 billones, y solamente tenemos para 2025 recursos de inversión flexibles 12 billones de pesos. Entonces, nosotros por ser, diríamos, nosotros juiciosos en el manejo de la economía del país, pues obviamente no podemos hacer las inversiones, vuelvo y reitero, que nosotros quisiéramos. Entonces, de hecho, pues el manejo económico del gobierno del presidente Petro ha sido calificado como un gobierno absolutamente aplicado en términos de lo que significa mantener los compromisos internacionales que se tienen. Eso es una discusión que tenemos, si los cumplimos o no, en términos de decir, bueno, nosotros estamos pagando unas obligaciones anteriores, y bueno, y nuestro gobierno, que llega con un programa distinto, ¿cómo hace para justamente tener recursos nuevos que nos permitan a nosotros pues, cerrar esas brechas o hacer la inversión social que necesitamos? También hemos logrado reactivar la economía a pesar de esa escasez en recursos. Sí. Y nosotros también hemos podido, a pesar de esta situación que se presenta en el país, reducir la inflación. O sea, tenemos un problema en las tasas de desempleo, que pues obviamente estamos trabajando y estamos actuando, y aspiramos que al cerrar el año el desempleo también tenga un quiebre y podamos entonces tener unos niveles de desempleo menores a 2 dígitos, y eso pues es muy importante para nosotros. Pero hemos venido reactivando también sectores que en Colombia pues fueron abandonados por quienes han gobernado el país, como el sector rural. Nosotros avanzamos en una reforma agraria que hoy viene creciendo al 9, 10 y 11%, y que están generando ingresos importantes en la economía. Sí. Hemos venido creciendo también en el sector turismo de manera importante. Hoy el sector turismo está creciendo al 8 o 9% anual, y aspiramos que el crecimiento sea mayor hacia el año 2025. Inclusive la inversión pública, o sea, la inversión del Estado es importante, a pesar de las críticas que nos hacen, que somos malos para ejecutar, que no sabemos, y es todo lo contrario. Nosotros avanzamos pues en un manejo económico responsable, y eso naturalmente ha mantenido estable la economía. Cuando nosotros estábamos en campaña nos decían que el dólar iba a subir a 8.000, a 10.000 pesos, y aquí fue todo lo contrario. O sea, el peso nuestro se revaluó, el peso colombiano cobró importancia, y el dólar se mantiene a unos niveles de 3.900 pesos, 4.000 pesos, y eso es muy importante, y eso demuestra pues la estabilidad de la economía colombiana. Director, pero un gobierno austero o un gobierno ahorrador, usted dice que están gastando lo mismo que otros gobiernos, pero gastar menos, ¿no sería también una buena estrategia económica en este momento?
Bueno, gastar menos dependiendo en que nosotros, desde inicios de año ya pues se ubicaba el problema por parte del Ministerio de Hacienda y se veía venir, diríamos nosotros, una estrechez fiscal como la que estamos viviendo, claro, que la están viviendo no solamente Colombia, o sea, esto lo está viviendo todo Latinoamérica y lo está viviendo el mundo. Es más, nosotros estamos, Colombia es el país que más está creciendo su economía en Latinoamérica, inclusive estamos creciendo por encima de países en desarrollo que tienen mayores cantidades de, diríamos nosotros, de ingresos, tienen industria, tienen un comercio fuerte, tienen una agricultura fuerte, y nosotros a pesar de eso y de acuerdo pues a nuestro buen manejo de la economía lo estamos haciendo. Sí tenemos una política de austeridad en el gasto y eso lo estamos haciendo, la vamos a mantener, y todo el tiempo el presidente en los consejos de ministros exigiendo, bueno, más austeros, ¿cierto? Y más eficaces a la hora de la ejecución, pero también tenemos que ser mucho más productivos. Y en esa ruta estamos caminando desde Planeación Nacional. Cada 8 días hacemos reuniones con los sectores, el Ministerio de Hacienda todo el tiempo generando circulares, pues para que esas decisiones de austeridad, pero también de ejecutar bien los recursos, se mantengan, y eso nos va a dar unos resultados importantes a finalizar este año 2024. Muy bien, director, se ha venido hablando de un recorte presupuestal. ¿Ya se está dando ese recorte presupuestal o en qué está Colombia y en qué está la decisión del gobierno en este momento? Bueno, inicialmente nosotros hubo una caída muy grande en el recaudo de impuestos en el país, y allí hay que reconocer, diríamos nosotros, una expectativa que se generó nuestro gobierno en el año 2023. O sea, se hicieron unas inversiones en la DIAN, ¿sí? Se orientaron unas inversiones en la DIAN, y esas inversiones iban dirigidas a reducir diríamos nosotros, los altos niveles de evasión que tiene el país, pues de todos los fraudes que le hacen a la DIAN. Elusión también, se tomaron decisiones para pues, lograr reducir los niveles de elusión, y obviamente la lucha contra el contrabando. Sí. Eso ha generado resultados positivos, pero no los que nosotros esperábamos. Pero debo advertir también que nosotros presentamos una reforma tributaria que fue aprobada por el Congreso. Esa era una reforma tributaria pues, muy importante, que no gravó alimentos, que no gravó a la clase media, no gravó a los estratos más pobres, sino que nosotros en esa reforma tributaria ¿sí? le cobramos más impuestos a los que más ganan en el país. Y en este caso generamos unos impuestos importantes para el sector petrolero y el sector carbón. ¿Qué ocurrió? La Corte Constitucional tumbó ese artículo. Ese artículo significa nada más y nada menos que el año pasado pues, nos generó un no recaudo de cerca de 6.9 billones, para el próximo año van a ser casi 4 billones, y prácticamente esa decisión que se tomó en la Corte, ¿sí? pues de no, diríamos nosotros, de desmontar o no aceptar pues, la decisión que tomó el Congreso de llevar a más impuestos al sector petrolero, al sector carbón, pues significa que pues, vamos a dejar de ingresar al país y a la economía colombiana pues una cifra cercana a los 9-10 billones de pesos, los que hoy estamos necesitando pues para generar mayores recursos en inversión. Sí. Pero además de eso, tuvimos diríamos nosotros, una caída también en un proyecto que presentamos de litigios estratégicos que no se logró, y allí pues esos recursos que aspirábamos nosotros que recursos llegaran nuevos por los litigios estratégicos que la nación tenía con particulares, pues finalmente tampoco llegaron. Entonces estamos ante una situación fiscal compleja, sí. Normal como la que están viviendo otros países, pero nosotros definitivamente avanzamos con toda la seriedad y con toda la responsabilidad para mantener nuestra economía vigorosa, pues para que los sectores no se caigan, y hoy estamos y hemos acordado con el sector privado un gran plan de reactivación en 7 sectores, sí. que de hecho ayer surgió una gran noticia y fue un gran acuerdo muy importante que logramos con la Sobancaria, o sea, con los bancos en el país, lo cual pues a nosotros nos tiene, pues diríamos nosotros, muy contentos y muy entusiasmados, sí. En la medida en que podamos también lograr estos acuerdos con otros sectores productivos del país. Allá voy, director. Dentro de las estrategias económicas que está tomando el gobierno nacional junto al sector privado, está también la alianza de las últimas horas con el sector financiero. Ya no se habla de inversiones forzosas, ahora se habla de una ampliación de créditos para la economía. ¿En qué consiste ese acuerdo? Director, hablábamos entonces de una de las estrategias, el acuerdo con el sector financiero. No habrá inversiones forzosas, pero habrá una ampliación en créditos. Bueno, al país lo engañaron pues diciendo que Petro iba
el gobierno Petro iba a coger los ahorros de los colombianos y los iba a expropiar. O sea, la verdad es que hay sectores de la economía y sectores políticos que quieren destruir el país. Sí. Las inversiones forzosas han existido todo el tiempo en Colombia. El presidente Iván Duque lo hizo para la pandemia, el presidente Álvaro Uribe Vélez lo hizo también, ¿sí? Así que las inversiones forzosas han existido. Cuando se habla de inversiones forzosas, es un proyecto o una ley que, diríamos nosotros, dirige recursos del ahorro de los colombianos a través de la banca y con el soporte pues, del Banco de la República, quien crea un fondo para ello y tiene todo el respaldo de la nación. Naturalmente trataron pues de dañar esta intención, sí, pero nosotros ya veníamos trabajando con el sector financiero, con Asobancaria especialmente. Y se llegó a un acuerdo con un panorama más distinto. Más de 19 reuniones. Entonces, ayer se logra un acuerdo inédito y un acuerdo muy importante, nunca visto en la historia del país y casi que un modelo mundial, y es que en lugar de ir a una ley de la República a inversiones estratégicas, pues vamos a un acuerdo, ¿cierto?, con el sector financiero que inició desde ayer, para llegar con nuevos recursos desde la banca, 55 billones, el Estado llega con 5 billones inicialmente, y en un escenario de 18 meses se inician inversiones estratégicas, en este caso de crédito, con una tasa baja, asequible, en sectores estratégicos de la economía. Cuéntame 3 sectores, director, 3 sectores estratégicos en donde se van a aplicar esos créditos o esos 55 billones de pesos para la economía. En el sector de infraestructura van a llegar recursos importantes. Sí. En el sector vivienda, especialmente en mejoramientos de vivienda. En el sector energías limpias, que tienen que ver con transición energética, paneles solares. En infraestructura vamos a vías terciarias, le apostamos a ello. Nosotros estamos sembrando, nosotros estamos entregando tierras y esos sectores necesitan apoyo. En el sector textilero también van a llegar esos recursos y en la economía popular también se va a abrir una línea nueva de crédito por parte del sector financiero. Ese acuerdo es un acuerdo muy grande para Colombia y de verdad yo hoy tengo que saludar y agradecer al sector financiero esa decisión que toma, porque también es un voto de confianza a un gobierno que ha sido atacado de manera permanente, ¿cierto?, por sus acciones y por su buen manejo de la economía del país. ¿Cuándo empieza o cuándo empezó, según el gobierno nacional, esa reactivación económica, director? Es decir, ¿cuándo los colombianos vamos a ver un crecimiento mayor? Vamos a ver que pequeñas, medianas empresas no van a quebrar, sino que tienen estos alivios para seguir adelante. Bueno, nosotros ya llevamos 3 meses. De esta reactivación económica. 3 meses trabajando con sectores importantes de la economía, en 7 ejes fundamentales. Sí. ¿Sí? Esas 7 mesas técnicas que están trabajando de manera permanente, pues obviamente ya han iniciado procesos, ¿cierto?, de trabajo conjunto con el Estado, porque finalmente hay que decirlo. O sea, el sector privado depende del gobierno y el gobierno en buena medida depende también del sector privado. Sí. Entonces, si al gobierno le va mal, pues al sector privado naturalmente pues le va a ir mal y viceversa. Entonces, creo que esta es una gran decisión. Nosotros llevamos 3 meses trabajando en 7 líneas, en 7 sectores estratégicos. Una de esas reuniones que se trabajaba de manera, diríamos nosotros, transversal, era ese esfuerzo que estábamos haciendo con el sector financiero, vuelvo y reitero, más de 19 reuniones. Ayer se acuerda entonces llegar con 55 billones adicionales a la economía. ¿Y en cuánto entra? Desde ayer inició durante 18 meses. Okay. Y la idea es que concertadamente esos recursos empiecen a fluir e irrigarse por todas las regiones y en todos estos sectores, y de esta manera pues vamos a empezar a reactivar pues todas estas cadenas económicas que son muy importantes, no solamente para el empleo, sí, sino también muy importantes para estos sectores que hoy están esperando pues este tipo de decisiones y este tipo de acuerdos. ¿Cuándo se materializará el primer, más que giro, el primer conocimiento de esos recursos? Si son 18 meses de trabajo, ¿para qué fecha? Bueno, el día lunes arrancamos con la mesa técnica y el actor central allí va a ser Asobancaria, el sector financiero. Y vamos a iniciar con vivienda. Vivienda. ¿Sí? En vivienda llegan cerca de 6.2 billones de pesos y entonces vamos a iniciar, diríamos nosotros, ya esa agenda y ese plan estratégico en vivienda, en mejoramientos de vivienda, en vivienda nueva, en menor escala, pero se va a hacer. Y aprovechamos también las tasas de interés que han bajado en el sector vivienda. Aspiramos que el Banco de la República
envíe mensajes mucho más poderosos y reduzca más esa tasa en vivienda, y creemos entonces que este va a ser un sector muy importante que genera demasiado empleo, que activa de manera importante la economía, y vamos a lograr al cerrar el año, como lo pronostica no solamente la OCDE, como lo pronostica el Fondo Monetario Internacional, creemos entonces que este gran impulso y este gran esfuerzo pues va a permitir que la economía crezca por encima del 3% a final de este año. Que son proyecciones del gobierno que... No, pero no solo del gobierno. Esta proyección es, el mismo Fedesarrollo está diciendo que el país va a crecer al 2.6% este año, el Fondo Monetario dice que al 3%, pero nosotros creemos que con este esfuerzo y con este acuerdo que hemos logrado hoy con el sector financiero, pues estos recursos llegan inmediatamente, insisto, por 18 meses, y esto nos va a ayudar muchísimo pues en el tema de reactivación de economía, pero especialmente en la generación de empleo. Muy bien, director. Teniendo el panorama que tiene hoy Colombia en materia de economía y teniendo estas proyecciones tan amplias de ejecución casi que inmediata se tendría que hacer para la reactivación, déjeme preguntarle por reformas. Tenemos una reforma laboral en el Congreso y tenemos una reforma a la salud que se podría presentar la próxima semana. ¿Ustedes tienen las evaluaciones fiscales de esas reformas, de cómo aportarían o cómo impactarían al país? Reforma a la salud que se presenta la próxima semana, ¿tiene aval fiscal? ¿Tiene los estudios? La reforma a la salud, desde el año pasado, pues tiene el aval fiscal. Nosotros tenemos pues las proyecciones. Pero ahorita es distinto, ¿no? Porque venimos de 130 y algo artículos a 48. Y los análisis financieros, la reforma a la salud en Colombia es una urgencia. Sí. El modelo de EPS que nos impusieron hace más de 30 años fracasó. Es un modelo pues que hoy presenta una situación de corrupción, pero también de no existencia de unos recursos que deberían existir por más de 36 billones, recursos que están perdidos. Es un modelo que, como lo demostramos nosotros, solamente llegaba a cerca de 670 municipios, ¿sí? Todos los municipios en periferias no tenían un acceso real a la salud, y nosotros buscamos pues que ese modelo de salud pues llegue al 100% de la población colombiana, no solamente en atención primaria, en donde tenemos equipos de salud ya en el 80% del país, y la idea es que si nosotros vamos a atención primaria, al cabo de 5 o 6 años, pues los costos de la salud van a reducirse. Sí. Entonces, ese es un modelo absolutamente concreto, público, manejado desde lo público y manejado como un derecho y no como un negocio que se ha manejado históricamente en Colombia con las EPS. Claro que sí. Y la reforma laboral es una reforma laboral que, contrario también a lo que están diciendo, es una reforma laboral que busca, ¿cierto?, devolverle los derechos a los trabajadores que se le quitaron en el año 2003, en donde se le quitaron el pago de dominicales, festivos, ¿cierto?, en los porcentajes que se les pagaba, las horas extras, los recargos nocturnos, la estabilidad laboral y la formalización, ¿cierto?, del trabajo en Colombia. Y es una reforma laboral que hace mucho rato está reclamando la Organización Internacional del Trabajo y que Colombia por más de 20 años la ha incumplido. Sí, director, creo que la mayoría de colombianos y sectores están de acuerdo en la necesidad de que la salud sea un derecho fundamental y que se atienda de esa manera. Sin embargo, usted habla de 5 o 6 años para que los costos de la salud reduzcan. De aquí a 5 años hay un aval fiscal, un estudio fiscal de que sí habrá los recursos para precisamente garantizar la salud de los colombianos. Esas proyecciones fiscales están. Okay. Nosotros sabemos que va a haber un aumento un poco en la UPC, ¿cierto? Lo conocemos porque llevar, diríamos nosotros, equipos básicos de salud, llevar médicos, llevar enfermeras, llevar especialistas a los territorios donde nunca había ni siquiera una mota de algodón. O sea, construir o reconstruir los puestos de salud cuesta, claro. En toda Colombia, eso cuesta. Claro. O sea, montar esa infraestructura, montar esos equipos médicos humanos atendiendo en atención primaria a la población cuesta. Nosotros lo entendemos, pero al cabo de 6, 7 años, pues vamos a ver que la curva de enfermedades que se pudieron evitar en el país y que son enfermedades absolutamente costosas, sí, pues obviamente nos van a traer un ahorro, y nos van a traer más que un ahorro, ¿sí?, una protección real de la vida. En Colombia, ¿cierto?, y lo muestra, diríamos nosotros, el nivel de tutelas que ha existido, más de 2,5 millones de personas murieron por enfermedades que se pudieron haber evitado si hubiesen tenido un tratamiento primario a esas personas en nuestro país. Es decir, y para dejarlo claro, director, de aprobarse el proyecto de reforma a la salud que se va a presentar la otra semana en el Congreso, los recursos para estos 5 años, mientras vemos la curva hacia abajo,
del gasto, digamos, en salud, se van a garantizar. Los recursos se van a garantizar, y si manejamos bien los recursos que hoy tiene el sistema de salud, nosotros creemos que los recursos que vamos a necesitar son mucho menores. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que el modelo actual de salud que tenemos, que dejó la Ley 100, es un modelo que es permeable, es un modelo que ha permitido la llegada de la corrupción y que ha permitido naturalmente que avivatos, ¿sí?, y ampones, ¿sí?, se apoderen de esos recursos a la salud. Si nosotros cerramos, digamos, esas acciones criminales que se han cometido con la vida y con el derecho a la salud, pues los recursos que vamos a necesitar cada día son menores. Director, hablemos sobre otros sectores. Usted ahorita hablaba de infraestructura, hablaba de vías, hablaba de agricultura. Bueno, son sectores a los que se le está apostando ahorita en medio de una caída de la producción y, por supuesto, de la oferta y demanda de los productos de las industrias extractivas. ¿Cómo van a compensar lo que está pasando en materia de transición energética y la reducción de esos productos? ¿Cuáles son las apuestas de este gobierno y las apuestas que deberíamos tener de ahora en adelante? Miren, hoy el sector turismo genera más ingresos al país que el sector carbón y el sector petróleos. ¿Ya lo superamos? Ya lo superó. O sea, hoy turismo está cumpliendo con lo que debería cumplir. Turismo ya supera los ingresos al país que produce el carbón y el petróleo. Y esa era una promesa de campaña y una apuesta que tenía nuestro presidente. El sector agrícola, ¿sí? La agricultura hoy está casi que en el 11%, y cuando nosotros llegamos estaba muy bajo, en el 3, 4%, como mínimo. Nosotros ya duplicamos, y eso obedece a la política de reforma agraria que estamos planteando. Entonces son sectores que se tienen que definitivamente reactivar. Nosotros tenemos hoy una política distinta de industrialización económica, de industrialización, tenemos una política distinta agraria, tenemos una política distinta en el manejo del turismo, sí, y eso nos va a permitir a nosotros entonces compensar lo que se dice de nosotros, que nosotros vamos a destruir el país porque no seguimos destruyendo la vida, ¿cierto?, explorando y explotando hidrocarburos en el país. Director, hemos hablado de reactivación económica, de estrategias, de acuerdos con el sector privado, incluso de reformas sociales que está promoviendo este gobierno. Pero hablemos de corrupción, director. La corrupción también es algo que le cuesta al bolsillo de los colombianos. Proyectos que tenían una promesa y que no se ha cumplido, y proyectos, que es lo peor, que son financiados con recursos de todos los colombianos. El sistema general de regalías también. Ustedes encontraron que hay 12 billones de pesos en riesgo de perderse. ¿Qué significa eso y en qué proyectos o regiones específicamente? Mire, este es un tema muy doloroso. Nosotros pues estamos haciendo, diríamos nosotros, un análisis o un corte del año 2017 al año 2024. Sí. En esos 7 años estamos investigando dónde están 68.5 billones de pesos. ¿Sí? 68.5 billones de pesos, que son los recursos de regalías que se trasladaron a las entidades territoriales y que se trasladaron a los OCAT, en donde distribuyen estos recursos en distintos proyectos. Esos 68.5 billones, fueron distribuidos en 19.393 proyectos. Sí. ¿Sí? 19.393 proyectos. Esos recursos, esos 68 billones, que nosotros consideramos que la cifra puede ser superior a los 12 billones, sí, porque nosotros vamos en el 15% del análisis de esos proyectos, y lo que nos arroja es que el riesgo de perderse estos 12 billones son altos. Nosotros tenemos un análisis que nos indica que 2.094 proyectos, y aquí pues lo queremos registrar, estos 2.094 proyectos presentan situaciones de incumplimiento ya prácticamente insalvable, ¿sí? Y esto nos arroja la cifra de los 12 billones. Pero usted encuentra muchos de esos proyectos que generalmente son vías, siniestrados, proyectos que nunca se terminaron, y los recursos en su gran mayoría se perdieron. Pues, director, sin duda necesitaríamos otro programa para hablar de esto, que podría ser uno de los casos de corrupción más complejos en el país. Le agradezco que estuviera aquí y que nos explicara en qué va el gobierno para avanzar en economía o en la economía colombiana. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Luisa, muchísimas gracias. Muchas gracias al país por esta oportunidad que ustedes le dan a nuestro gobierno, y bueno, seguiremos trabajando sin descanso
para cambiar y transformar la vida de los colombianos para la paz y para la justicia social. Gracias, director. Y ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El sistema de salud en Colombia atraviesa por la peor crisis financiera de su historia. Así lo advierte la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, gremio que representa a las EPS. El faltante de recursos para el final del año supera los 5 billones de pesos. Es el año más crítico que ha habido el sistema de salud en toda su historia y puede asimilarse, puede ser tan malo como los 3 posteriores a la pospandemia. La agremiación de EPS asegura que para finales de este año el déficit del sistema de salud será de 5.9 billones de pesos. Lo que hemos estimado es que el sistema está gastando 111 pesos por cada 100 pesos que recibe. Bueno, en la unidad de pago por capitación estimamos que el faltante es cercano a los 2.3 billones de pesos. En presupuestos máximos nos están faltando cerca de 2.7 billones y en SOAT, sobre todo en una categoría especial de riesgo de algunos automotores, están faltando cerca de 800.000 millones de pesos. El gasto de bolsillo de los colombianos para servicios y productos en materia de salud aumentó 5%. Los colombianos están teniendo que meterse la mano al bolsillo para comprar medicamentos, que están teniendo que pagar sus propias consultas. En los planes voluntarios estimamos que este año vamos a gastar los colombianos de nuestro bolsillo cerca de 12 billones de pesos. Si te doy una cifra para que la gente lo compare, el gasto de todo el sistema de salud de los 50 millones de colombianos vale 7 billones al mes. Entonces los colombianos están pagando de su bolsillo algo parecido a 50 días de todo el sistema. Sobre la reforma a la salud que se presentará la próxima semana, afirman que no hay acuerdo aún. ASEMI a la fecha no conoce el contenido ni el articulado que será presentado al Congreso en los próximos días. Si no hay conocimiento, no hay acuerdo. No conocemos el texto a la fecha y es lo que podemos decirle a la opinión pública. La última reunión entre agremiación de EPS y gobierno fue en mayo. Los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunciaron la radicación este viernes del nuevo proyecto de reforma a la salud. La iniciativa mantiene la transformación de las EPS en gestoras de salud. La nueva reforma a la salud del gobierno ya está lista y será presentada esta misma semana, según anticipa el ministro del Interior. Hoy y mañana tenemos reuniones, todavía yo creo que ya mañana debemos tener un horizonte más claro para conversar con el presidente y tomar una decisión sobre si va por Senado, Cámara y si va como ley estatutaria o no. Aspiramos a radicar el viernes, vamos a ver si alcanzamos. La reforma fue socializada con la mayoría de las bancadas del Congreso. Tenemos que generar un clima de consensos en el Congreso de la República que permitan avanzar en las reformas del gobierno. Más reformas y no menos reformas es lo que necesita este país. La nueva reforma tendría solo 50 artículos, 100 menos que la reforma que ya fue archivada previamente. Todo el mundo entiende que hay que hacer una reforma. Ahora, busquemos el camino para que sea la mejor reforma, que es lo que quiere el señor presidente para beneficio de todos los colombianos. La reforma fue socializada también con las EPS, según dice el ministro de Salud. Ya hay un compromiso muy claro con las EPS, firmado además con puño y letra de cada una de las dos asociaciones que integran a las EPS, de las 29 actuales. El proyecto iniciaría su trámite en septiembre. El superintendente de salud, Luis Carlos Leal, denunció deficiencias en la entrega de medicamentos por parte de Audifarma en la sede de Bucaramanga. El gestor farmacéutico respondió. Buenas tardes. ¿Desde qué horas están esperando ustedes por acá? A través de un video, el superintendente de salud, Luis Carlos Leal, denunció que en una de las sedes de Audifarma en Bucaramanga le estaban negando la entrega de pañales a una paciente. ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? ¿Ya le van a entregar sus pañales? ¿No? Sí hay, tranquila que sí hay. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaba mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad renal crónica con más de 8 horas de atención. Este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían
y sí había. El gestor farmacéutico, a través de un comunicado, aclaró que no se trató de una negativa premeditada, sino que los pañales estaban reservados para envío a domicilio. Las fuerzas militares adelantan una ofensiva contra el ELN en norte de Santander y Arauca. 6 guerrilleros han resultado abatidos, mientras que un soldado fue asesinado por un francotirador. 4 presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional murieron en medio de enfrentamientos entre esta guerrilla y el ejército en el Catatumbo. Este sería el primer enfrentamiento en esta región del país, luego de que el grupo armado ilegal diera un paro armado en el Chocó. Esta comisión estaría dedicada a generar zozobra en la región con actividades delictivas como extorsión, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes e intimidación a la población civil e inteligencia delictiva para afectar a los soldados que se encuentran en esta área. Una operación que se registró en las últimas horas, donde se produjo el enfrentamiento entre las fuerzas militares y específicamente el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, esto en los municipios de Sardinata, Ábrego y Bucaracica. Las autoridades lograron incautar un significativo arsenal, incluyendo explosivos, equipos de comunicación y panfletos propagandísticos del ELN. Durante la operación se logró la incautación de material de guerra y elementos que evidencian que este grupo continúa reclutando menores y entrenándolos para afectar a la población civil y a las tropas. En otra operación ofensiva en Arauquita, departamento de Arauca, fueron 2 los guerrilleros del ELN abatidos. Estos sujetos cometían varias infracciones al derecho internacional humanitario, entre ellas utilizar como escudo a la población civil, pernoctando en viviendas y escuelas. Mientras esto ocurría, se presentó el asesinato de un soldado del Ejército Nacional, identificado como José David Villasolano, quien fue atacado por un francotirador del ELN. El hecho se presentó en Convención Norte de Santander. En un bar de Caloto, Cauca, y en avanzado estado de embriaguez, fue capturado uno de los cabecillas de las disidencias FARC. Jefferson Basilo Taquinas Jaramillo, alias Jefferson, cabecilla de una comisión del Frente de Dagoberto Ramos, fue capturado en medio de la Operación Cauca. Este cabecilla hacía parte del cartel de los más buscados del departamento. Este delincuente habría participado en el mes de junio del 2021 en un atentado terrorista en el municipio de Santander de Quilichao, donde resultaron lesionados 2 policiales. Igualmente, en el mes de febrero del año 2022 habría participado en el municipio de Caloto en un atentado terrorista donde resultaron 3 personas particulares gravemente lesionadas. En febrero de 2022, otra acción terrorista, una motocicleta acondicionada con explosivos en cercanías de una estación de policía. Allí resultaron heridas 3 personas. Alias Jefferson fue puesto a disposición de la justicia para que responda por sus múltiples crímenes. El director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado, anunció ante el Congreso que el gobierno invertirá 9 billones de pesos para atender las regiones más afectadas por el conflicto armado. En el Congreso de la República se realizó una audiencia de seguimiento al acuerdo de paz en la que el gobierno reconoció que hay errores en los proyectos productivos en las regiones afectadas por el conflicto. Lo ha dicho el propio presidente de la República, el Estado colombiano no ha cumplido plenamente con la implementación del acuerdo de paz y en particular con la implementación del programa de desarrollo con enfoque territorial PEDET. El gobierno anuncia una inversión de más de 9 billones de pesos para atender estas regiones. Es una inversión grande pero pequeña frente a las expectativas que se crearon cuando se formularon los planes de acción para la transformación regional. En esos planes se aprobaron más de 33.000 iniciativas para implementarse en 10 años. Varios delegados del gobierno nacional estuvieron en el Congreso respondiendo sobre la situación de las regiones PEDET. El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a los 32 gremios empresariales más grandes del país, alertó sobre un incremento en los delitos de extorsión y secuestro en varias regiones del país. El Consejo Gremial Nacional, que preside Bruce McMaster, difundió el segundo informe especial sobre inseguridad en Colombia, donde el delito que más preocupa a los empresarios es el de la extorsión, con 5.947 casos entre enero y junio de este año y un crecimiento del 27,5%. Le sigue el secuestro con 1.141 casos y un crecimiento del 2,6%. En el Consejo Gremial hay consenso de que la inseguridad es una de las mayores preocupaciones. Yo diría que hay 2
preocupaciones fundamentales. Uno tiene que ver con la seguridad, tanto física como jurídica. Es indudable que la seguridad se ha deteriorado en todo el territorio nacional. Y el segundo elemento, la incertidumbre. Los transportadores del país saldrán a marchar el próximo viernes 30 de agosto para rechazar el inminente reajuste del precio del diésel. Luego de que se levantara la mesa de trabajo entre gobierno y transportadores, el Ministerio de Hacienda anunció el aumento en el valor del diésel. Ante el incremento, transportadores convocan marchas para este 30 de agosto. Después de 13 mesas técnicas, el ministro a mano fuerte siempre nos dijo que eran 6.000 y 6.000 y una cosa grave, que nosotros expusimos la fórmula del precio Colombia, que es lo que beneficia y va a beneficiar no solamente al sector transporte, sino va a beneficiar también a todo el pueblo colombiano. El ministro dijo mentiras porque no reformuló, no nos hizo ninguna reforma, ni reformulación, o sea, el gobierno no presentó, no cumplió con el acuerdo que se llegó con el presidente y después nos dio un giro de 360 grados y dijo que íbamos a hablar de alzas cuando eso no estaba proyectado, no estaba pensado. Las manifestaciones iniciarán a las 7 de la mañana. La Corte Constitucional avaló el Acuerdo de Escazú de protección del medio ambiente. El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional que protege el medio ambiente y da garantías de protección también a los defensores y líderes de la naturaleza. Su debate llegó a la Corte Constitucional luego de ser aprobado en el Congreso en el 2019 como un asunto de trámite y revisión. El primer ministro de Ambiente de Colombia y presidente del Foro Nacional Ambiental dijo que el tratado ayudará a mejorar la gobernanza de lo ambiental. ¿Cómo mejorar la gobernanza de la biodiversidad? Y eso se hace con las comunidades que viven en los bosques, que viven vecinos a los bosques y a los humedales, que participan en la agricultura. La decisión se tomó con ponencia del magistrado y vicepresidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez. El Acuerdo de Escazú, primero, tiene el tema de acceso a la información. Segundo, el de justicia ambiental. Las cargas del cambio climático y de los daños en la biodiversidad las pagan los más pobres. El Acuerdo de Escazú entró en vigor en el 2021 y se trata del primer tratado internacional de América Latina y el Caribe relativo al medio ambiente. El Consejo Nacional Electoral retoma mañana en sala plena el proceso que adelanta contra la campaña Gustavo Petro presidente por supuestamente haber gastado más recursos de los autorizados por la ley. El reinicio del proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral por la supuesta violación de topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 será retomado en sala plena del Consejo Electoral este jueves. Y se da porque el Consejo de Estado dijo que sí tiene la competencia para investigar la campaña presidencial. Nosotros tenemos ese asunto derivado de una investigación por violación de topes, presunta violación de topes de campaña en las presidenciales del año 2022. El anuncio lo hizo la presidenta del Consejo Electoral, Maritza Martínez, en la erradicación de un proyecto de ley que busca la igualdad, paridad, 50% de hombres, 50% de mujeres en las listas a corporaciones públicas, consejos, asambleas, cámaras de representantes y senado. La minga indígena, que lleva más de una semana asentada en el Parque Renacimiento en Bogotá, anunció que se tomarán las calles si el gobierno no expide en las próximas horas el decreto que otorga protección especial para sus comunidades. En la mañana de este miércoles, los miembros de la minga indígena esperaban al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para socializar el decreto ATEA, que entrega medidas de protección sobre sus territorios, anunciado por el presidente Petro, por lo que muchos de ellos empacaron sus pertenencias y estaban listos para regresar a sus territorios. El ministro nunca llegó y el acuerdo no se socializó, por lo que anunciaron medidas. A las 9 de la mañana es lo que han dicho las autoridades, que esperamos contar con esa decisión del gobierno nacional. Hay que recordar que se ha avanzado de manera práctica con los derechos del campesinado. Nosotros no nos hemos manifestado en contra, todo lo contrario, hemos saludado esos escenarios. El decreto ATEA busca entregar una mayor autoridad territorial, económica y ambiental de los territorios que estas comunidades catalogan como ancestrales y que hoy están abandonados por el Estado o en manos de los armados. Un documento, un mandato integral, de efectivo para las comunidades, que significa poder asentar bases sobre el territorio, poder seguir defendiendo la vida, defendiendo la naturaleza,
poder seguir potenciando el modelo económico de los pueblos indígenas, poder avanzar con el cuidado de nuestros espacios de vida, los lagunas, los páramos. Mientras esperan la respuesta del gobierno, los integrantes de la minga indígena desempacaron sus pertenencias y anunciaron que no se moverán del parque y, si es necesario, convocarán a más personas. La Procuraduría revisará con lupa el sistema de agendamiento de citas para la solicitud de pasaportes. Desde hace unos meses, la Procuraduría viene investigando preventivamente las denuncias de ciudadanos sobre el cobro de tramitadores para el agendamiento de citas en la expedición de pasaportes. El servicio no está funcionando de manera óptima, les toca pagar para obtener una cita, para renovar el pasaporte o para la expedición del pasaporte. La Procuradora Claudia Hernández, delegada para la Función Pública, dijo que le han enviado varios requerimientos a la Cancillería pidiendo explicaciones. El último se envió hoy y piden información sobre el sistema de información de seguridad. Eso nos permitirá identificar si hay una empresa de un tramitador ya constituida, que desde allí es donde salen la mayor solicitud de citas. El problema con el sistema es que el software que se usa desde el 2011 no permite al usuario sacar citas cuando lo necesita, sino solo de un día para otro. 41 juristas se inscribieron para aspirar a la nominación por parte del presidente de la República al cargo de Procurador General. El Departamento de Función Pública fue el encargado de recibir las hojas de vida y realizar el primer filtro, del cual entregó este listado preliminar de 41 candidatos. En la lista resaltan nombres de exmagistrados, exfiscales, excontralores, entre otros juristas que cuentan con amplia experiencia en el sector público como privado. Resaltan en la lista los nombres del ex vicefiscal Jorge Perdomo, quien trabajó con el entonces fiscal Eduardo Montealegre, asimismo Héctor Carvajal, amigo y abogado del presidente Petro, y José Ignacio Ginás, hermano del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero. El listado de 41 candidatos será revisado por la Secretaria Jurídica de la Presidencia, quien hará una depuración de candidatos y entregará una lista final al presidente Gustavo Petro, quien escogerá a su candidato. Cabe recordar que el presidente debe enviar un nombre que sumará a otros que envía el Consejo de Estado y la Corte Suprema, y de estos aspirantes el Senado elegirá el reemplazo actual de la procuradora Margarita Cabello. Inició por parte del gobierno la reglamentación del Servicio Social para la Paz, lo que se convierte en una alternativa al servicio militar obligatorio. A través de este decreto, el 1079 de 2023, los jóvenes entre 18 y 24 años podrán escoger entre el servicio militar o una de las 11 modalidades del Servicio Social para la Paz. Las 11 modalidades que comprende atañen tanto a población rural como a población urbana y buscan un beneficio en todo el país. Por ahora, el proyecto iniciará con un grupo reducido de jóvenes mientras se ajusta la nueva modalidad y se buscan los recursos. Lo primero que hay que resolver es que en el presupuesto general de la Nación se incluye una partida pues lo suficientemente amplia para que este servicio pueda comenzar a desarrollarse sin tropiezos. Se espera que una vez los jóvenes terminen su periodo de servicio social para la paz, reciban un certificado que será equivalente a la libreta militar. Por segunda vez esta semana, la vicepresidenta Francia Márquez presentó problemas de salud, por lo que se vio obligada a cancelar su agenda. En la mañana de este miércoles ingresó a revisión médica prioritaria en la Fundación Valle de Lili en Cali la vicepresidenta Francia Márquez, así lo anunció el centro médico en un comunicado. Francia Elena Márquez Mina recibió valoración médica especializada a través del servicio de consulta externa de nuestra institución. La situación médica obligó a la vicepresidenta a tomar reposo y cancelar su agenda en Cartagena, donde el Ministerio de la Igualdad presentó el programa Hambre Cero, uno de los proyectos insignia del ministerio liderado por Márquez. Esta es la segunda vez esta semana que la alta funcionaria se vio obligada a visitar un centro médico, pues viene presentando fuertes síntomas de gastritis, por lo que se ha sometido a una serie de exámenes médicos especializados. Las autoridades ambientales de Risaralda están en alerta ante el riesgo de que el gobierno entregue tierras ubicadas en zonas de reserva a comunidades campesinas e indígenas. Más de 3.000 hectáreas de zona de conservación del Parque Nacional de los Nevados, protegida por ser sujeto de derechos, serán entregados a campesinos e indígenas del Cauca sin tener en cuenta las condiciones de estos terrenos. Así lo denunció el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, luego de hacer un recorrido por Montealegre, una de las zonas de conservación. Bueno, hemos sido enterados y he tenido la oportunidad de hablar con el intermediario encargado de adquirir unos territorios
en el ecosistema de Parque Nacional Los Nevados, que preocupa mucho a esta autoridad. En este momento se están adquiriendo más de 3.000 hectáreas para acentuar campesinos. Consideramos de que esa situación traería muchos problemas en el territorio con todo lo que tiene que ver con la conservación que nosotros hemos venido desarrollando en el Parque Natural Nacional Los Nevados. Recordar que ese Parque Natural Nacional Los Nevados es sujeto de derecho y tener actividades de impacto como actividades de agricultura, de ganadería y de labranza impactarían de una manera significativa ese ecosistema de conservación. Asegura el director de la CARDE que para este proceso no se ha tenido en cuenta la autoridad ambiental y no se ha informado a los administradores locales sobre el futuro de estos terrenos. Colombia empieza a figurar como uno de los países con mayor potencial de exportación de cannabis. Ya son más de 12 países los que han otorgado permiso de importación al cannabis colombiano. A través de este comunicado oficial, el Instituto Colombiano Agropecuario, que es la autoridad sanitaria del país, informa que ya son más de 12 los países que han autorizado la importación de cannabis de origen colombiano, con lo cual Colombia se posiciona como un líder exportador de genéticas de este tipo de cannabis. Entre los destinos que ya aceptan el cannabis colombiano figuran varios países de la Unión Europea, también Costa Rica, Argentina, Canadá, España, Estados Unidos, Inglaterra, Lesoto, Perú, Uruguay, Suiza y Tailandia, entre otros. A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro se pronunció en torno a esta apertura de mercados. Completamos 12 países a los que exportamos cannabis. El Congreso puede dar ya el paso a la legalización para aprovechar el mercado mundial y mejorar sustancialmente la balanza comercial. La solución a la problemática de agua potable en Santa Marta debe pasar por el gobierno nacional. Así lo aseguró el superintendente de servicios, Dagoberto Quiroga. Desde Santa Marta, con el denominado workshop, la Superintendencia de Servicios Públicos convocó a expertos de diferentes áreas para analizar las problemáticas de agua en distintas zonas del país y puntualmente en Santa Marta, donde el Superservicio dijo que el problema de esta ciudad era también de la nación. El presidente Petro está comprometido con contribuir a la solución del problema y hacer los aportes que sean necesarios. Ya a partir de hoy que se defina cuál es la salida, ya miramos a ver en qué se compromete, de dónde se consiguen los recursos. Ahí está el BID también ofreciendo apoyo, ahí está la CAF ofreciendo apoyo, en la alcaldía tiene unos recursos y el gobierno nacional puede comprometer recursos incluso con vigencias futuras para el problema. Se estima que 11 millones de colombianos en distintas regiones del país padecen del preciado líquido. Las autoridades en Medellín investigan la muerte de un menor de 2 años víctima, al parecer, de maltrato infantil. Luis Miguel Vargas fue recibido en el Hospital General de Medellín con varias lesiones graves en la cabeza, brazos, espalda y piernas. Tras varios días en una UCI pediátrica, el menor de 2 años falleció. Las autoridades investigan presunto maltrato y anunciaron una investigación para la madre y el padrastro. Por las otras hipótesis que se tienen, además por otros moretones que tiene el niño, se podría evidenciar justamente también un caso de violencia intrafamiliar que podía llevar a la muerte de Luis Miguel. La familia le dijo a Noticentro 1 CMI que la hermana del niño, de 20 meses, también se encuentra hospitalizada con neumonía. Ha sido muy duro porque es un niño, apenas estaba empezando a vivir. En las últimas horas se confirmó que otro menor de 11 años y su madre fueron atacados con arma blanca en el barrio La Paralela de Medellín. El maltrato en el traslado de animales para consumo humano pone en peligro la salud pública, advirtieron hoy en debate de control político en el Senado. El gobierno anunció medidas para evitar ese maltrato. El maltrato del que son objeto los animales en el transporte cuando van hacia mataderos y sitios de sacrificio fue objeto de debate hoy en la Comisión Quinta del Senado. Uno de los cerdos que, si mal no estoy, es el mismo que sacan luego muerto del camión, estaba llena de moscos. Cuando vemos estos ambientes de hacinamiento y de enfermedad en estos espacios, no solo en los donde se crían los animales, sino en su transporte, estamos exponiendo la salud pública. Desde el Ministerio de Transporte manifestaron que habrá cursos de capacitación intensivos en aplicación de una resolución vigente. Nosotros desde la articulación con Policía de Carreteras, pues velaremos para que esta homologación de los vehículos que transportan los animales
hagan su buen curso, por decirlo de alguna manera, en esas acciones. Y que uno sepa que todos los vehículos que llevan animales tienen que tener, no sé, una estabulación, unos compartimentos, el piso no sé cuánto, el techo sí sé más. La ministra de Agricultura anunció también una mesa técnica este 3 de septiembre. Una millonaria ayuda monetaria para personas en condición de discapacidad anunció la administración de Bogotá. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que se incrementó en la capital en un 64% los beneficiarios de un programa conocido como Mejores Transferencias Más Bienestar. Ya no va a ser con bonos canjeables para todos. Hicimos una encuesta, la inmensa mayoría quiso pasarse a transferencias monetarias, 180.000 pesos. Entonces estamos con un aumento de 64% en los beneficiarios y la mayoría de ellos van a recibir a partir de ahora es 180.000 pesos a través de transferencia. Un apoyo importantísimo que se le da a una población que lo necesita y particularmente también a sus cuidadores que requieren este apoyo de Bogotá. Serán 21.000 las personas con discapacidad que recibirán transferencias monetarias por parte del distrito, en su mayoría estratos 1, 2 y 3. La líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció en público. El Papa Francisco dijo que no brindarle ayuda a los migrantes es un grave pecado. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Tras más de una semana sin aparecer en público, la líder opositora María Corina Machado reapareció para liderar la marcha convocada por ella, donde aseguró que harán ceder al chavismo gobernante y a su vez instó a los militares a actuar según la Constitución frente a la crisis política. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le exigió al mundo no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela y respetar su reelección. Asimismo, Diosdado Cabello insultó a los congresistas de Estados Unidos tratándolos de estúpidos. Esto luego de que el senador republicano Rick Scott amenazara a Maduro con que se desatará un infierno si daña o arresta a los líderes opositores. El Papa Francisco expresó que el no brindarle ayuda a los migrantes es un pecado grave y aseguró que se puede lograr un cambio ayudándolos, ampliando las vías de entrada seguras y legales, facilitándole refugio a quienes lo necesiten. En una audiencia en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre la situación en Venezuela, el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de Colombia advirtieron que no se puede validar la elección de Nicolás Maduro como presidente del vecino país. En la Comisión Primera de la Cámara se realizó una sesión sobre las elecciones en Venezuela, donde ONGs denunciaron irregularidades en los comicios que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Hoy ya no es suficiente la publicación de las actas, era suficiente la primera semana. Hoy ya es necesario hacer una auditoría completa, poder tener todos los logs de seguridad, poder tener los códigos fuentes, poder hacer verificaciones de no reimpresión, de no modificación de la información. Desde Estados Unidos también dicen que no hay claridad sobre las actas de las mesas de votación. Las autoridades electorales tienen responsabilidad de probar, de entregar los datos oficiales de 30.026 mesas y no solo un dato global. Desde diferentes comisiones del Congreso se adelanta un seguimiento a la situación electoral en Venezuela. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que a mediados de septiembre estarán listas las condiciones de los desembolsos de créditos para la reactivación económica. Anunciado el pacto por el crédito entre el gobierno y la Banca Nacional, el jefe de la cartera anunció una serie de mesas técnicas, las cuales determinarán las condiciones de desembolso de los recursos que inyectará el sistema financiero al mercado. Los 55 billones de pesos se destinarán a 5 ejes estratégicos como vivienda, manufacturas, agropecuario, economía popular y turismo. Las fuentes de los recursos sobre el apalancamiento que tiene el sector financiero están establecidos, son recursos del público, algunos son CDTs, hay unas tasas de captación que ya han sido pactadas. El funcionario reiteró que los recursos serán esenciales para la reactivación, sobre todo de sectores como vivienda, que jalonan varias actividades económicas del país. Hay compromisos de una reducción más acelerada de las tasas de interés. En donde todos los bancos se acercaron al 10%. El Fondo Nacional del Ahorro también tiene ofertas interesantes. El ministro también explicó cómo irán las tasas en varios créditos de la banca hacia las empresas y el sector privado. La tasa compensada hoy es un instrumento que existe y que se desarrolla a partir de las bancas de segundo piso, que vamos a fortalecer en este caso con el tema Bancoldex para poder desarrollar un objetivo
que nos ha planteado el sector bancario. Finalmente reiteró que el próximo lunes serán presentados los pilares de la próxima reforma tributaria. Por su parte, el director de Planeación, Alexander López, dijo que en el Pacto por el Crédito se priorizará el sector vivienda. Más de 6 billones de pesos se habilitarán en créditos e inversión en proyectos de vivienda para reactivar la economía. Ya tenemos definido la primera mesa técnica, que será este lunes, y será el sector vivienda, en donde de una vez se activarán esas líneas de crédito con tasas bajas a efectos de poder avanzar en mejorar la vivienda de miles de colombianos y colombianas, pero también avanzar en infraestructura, que es muy importante. Y ya seguiremos con las demás mesas técnicas que tienen que ver con construcción en sectores importantes, en agua potable. Las líneas de crédito que se habilitarán superan los 50 billones de pesos. Y el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, Guillermo Criado, afirmó que el pacto por el crédito anunciado por el gobierno en los bancos debe facilitar el acceso prioritariamente a las pequeñas empresas. Unos mayores recursos. El vocero de los textileros explicó por qué es importante el anuncio que hicieron el gobierno y los bancos de irrigar más recursos al sector. El primero es que esto le da un impulso a la producción nacional. El segundo es que esto es un impulso fuerte a la generación de empleo, porque en la medida en que haya más recursos también aumenta la capacidad de contratación de nuevos empleos. Esto fomenta también la innovación. La cadena textil-confección es intensiva en mano de obra. Generamos alrededor de 600.000 empleos formales y 950.000 empleos aproximadamente informales. El gremio de los textileros le envió el siguiente mensaje a los banqueros. Que sean incluyentes y que ayuden a los empresarios a que tengan acceso a estos créditos para que no se quede únicamente en el tejido empresarial grande, que en el sector textil-confección no son más de 230 empresas, y de manera que esto tiene que llegarle a las otras 69.000 empresas que tenemos en la industria. Juan José Chavarría y Luis Alberto Zuleta renunciaron a la Junta Directiva de Ecopetrol. A través de una carta de 2 páginas, Juan José Chavarría y Luis Alberto Zuleta renunciaron a sus cargos como miembros independientes de la Junta Directiva de Ecopetrol. Los directivos tomaron la decisión tras las diferencias que se dieron sobre la posibilidad de invertir en el proyecto Oslo en Estados Unidos. Según argumentan en la carta dirigida a los demás miembros de Junta y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se dio un cambio de decisiones por la intervención del presidente Gustavo Petro, que estuvo en desacuerdo por la inversión en fracking y el envío de recursos al exterior. Sin embargo, Chavarría y Zuleta mantuvieron su posición al argumentar que sí era un negocio rentable para la empresa, ya que aumentaba sus utilidades y por ende los ingresos de la nación. Ahora ambos directivos dan el paso al costado y se espera una reunión en próximos días para evaluar el futuro de la Junta Directiva. La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos cuestionó la demora en la transición energética. El ministro planteó 4 retos para una transición energética justa en el país: enfrentar el cambio climático, aumentar la producción de petróleo, gestionar las reservas para garantizar la soberanía energética y poner el conocimiento para avanzar en la entrada de otras energías. Conversamos con Petrobras para consolidar nuestra alianza en el sentido de acelerar y garantizar el cronograma del gas offshore, pero también en el propósito de consolidar nuestra alianza para producir, y a propósito de la coyuntura de los últimos días, combustible sostenible de aviación, producir hidrógeno verde, producir biocombustibles. En el mismo evento, la Asociación de Ingenieros de Petróleo cuestionó que los avances de la transición energética no sean a la velocidad que se requiere. Es fundamental que las decisiones sobre el futuro energético de Colombia se tomen basadas en datos reales y una evaluación exhaustiva de todos los aspectos que le impactan. A un año de esta recomendación, es evidente que el mensaje de las altas esferas del gobierno sigue evolucionando, aunque no siempre en la dirección esperada. Cuestionó el impacto negativo de decisiones gubernamentales en el sector de los hidrocarburos. Se anuncian medidas desde el gobierno como la insistencia en la ley de prohibición del fracking, con argumentos que no pasan el rigor científico de la prueba y la verificación.
Y mientras tanto el mundo sigue demandando carbón y petróleo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos defendió la exploración de gas en los últimos 2 años y precisó que han sido 16 los descubrimientos detectados. La Comisión de Regulación de Energía y Gas anunció que revisará la fórmula de cálculo de las tarifas de energía, como lo ordenó el Tribunal Administrativo del Atlántico. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y comisionado encargado de la CREC, Orlando Velandia, aseguró que dentro de ese organismo se trabaja en el cronograma ordenado por el Tribunal Administrativo del Atlántico para que, previo a una modificación de las resoluciones que establecen el régimen tarifario para la región, se reúnan en Barranquilla. Efectivamente, la decisión que hemos tomado es acatar ese fallo. No, ni siquiera vamos a presentar ningún tipo de recurso. La instrucción que hemos tomado desde la orientación del gobierno y obviamente avalada por los comisionados de la CREC es que vamos a acatar ese fallo, como siempre lo hemos hecho, respetuosos de las decisiones judiciales. Además de la sesión en la capital del Atlántico, luego deben reunirse con autoridades locales antes de expedir las nuevas resoluciones. El comisionado encargado de la CREC dijo también que se pedirá un término de 20 días más al tribunal para cumplir con la orden impartida por el contencioso. El presidente Gustavo Petro propuso la emisión de dinero para reparar a las víctimas del conflicto. Varios expertos rechazaron la iniciativa. La propuesta del presidente de emitir dinero por parte del Banco de la República para reparar a las víctimas no fue bien recibida. Eso generó la reacción de algunos exministros y exmiembros de la Junta del Banco de la República. Yo veo imposible que el Banco de la República vaya a asumir la financiación de la ley de víctimas, porque con la misma lógica tendría que asumir la financiación de otras muchas leyes que le corresponde cumplirlas es al gobierno y al Estado. Aseguran que la propuesta no tiene viabilidad. Es generar más inflación, es desvalorizar nuestra moneda, es seguir el camino de Argentina, Venezuela, donde sus monedas no valen un peso. Es una idea muy inconveniente para la economía. Esto generaría de inmediato un escenario de altísimos niveles de inflación. Agrega que esto generaría desconfianza en el sector financiero. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, advirtió que el proyecto de jurisdicción agraria elimina la participación de jueces para la toma de decisiones en procesos del sector del agro. Desde los gremios agrícolas advierten que el proyecto de jurisdicción agraria radicado por el gobierno ante el Congreso genera grandes dudas sobre la seguridad jurídica de los procesos agrarios. Se elimina la participación de los jueces, dejando como único ente al frente de las decisiones a la Agencia Nacional de Tierras. Está vulnerando el acuerdo de paz al eliminar prácticamente la fase judicial a la mayoría de procesos agrarios que están consignados en el decreto ley 902 del 17, que fue el del acuerdo de paz. El dirigente explicó que un trámite particular puede perderse sin el debido proceso. Si hay una inexplotación de un predio y la Agencia Tierras, si este proyecto es una realidad, decide y encuentra razones para decir que le va a hacer la extinción del derecho de dominio, simplemente se lo va a quitar y se pierde la garantía judicial en el proceso. Finalmente señaló que en el Plan Nacional de Desarrollo ya se había buscado esta figura, la cual fue tumbada por la Corte Constitucional. La plenaria de la Cámara de Representantes rechazó las objeciones elevadas por el presidente Gustavo Petro a la ley que revive los días sin IVA. La ley que reglamenta los días sin IVA estaría a punto de revivir, pese a las objeciones que hizo el presidente Gustavo Petro, pues la Cámara de Representantes rechazó la petición del primer mandatario y ahora solo restaría que el Senado defina. Se dejó optativo, o sea, el gobierno de turno decide si genera el beneficio del IVA o no. Luego no estamos obligando al gobierno actual ni al siguiente a decretar los días sin IVA. Si el Senado rechaza las objeciones del presidente, la Corte Constitucional tendría la última palabra sobre la ley del día sin IVA. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, anunció que busca lograr un acuerdo con todos los actores de la cadena del sector lechero, que vive una profunda crisis por el superávit de leche y por los costos para el consumidor. Los congresistas no entienden por qué al productor le pagan menos por la leche, pero al consumidor final le sale más cara. En Colombia se producen 7.097 millones de litros de leche al año.
emplea cerca de 700.000 personas el sector lácteo. Y es que en Colombia sobra leche, de acuerdo con Fedegan, pero aún así importa. El año pasado importamos 72.000 toneladas de leche, que equivalen a 616 millones de litros de leche. La ministra de Agricultura dijo que el gobierno trabaja en un acuerdo con toda la cadena del sector. Porque así como nos sentamos con los productores y nos hacen unos reclamos, la industria se sienta y nos hace unos reclamos. El gobierno busca renegociar el TLC con Estados Unidos para que en febrero de 2026 no llegue leche importada en abundancia. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reportó más de 2 millones de contribuyentes que ya declararon renta. De acuerdo con la entidad, a la fecha se han recaudado 1.3 billones de pesos. Los sistemas electrónicos se normalizaron y se ampliaron los horarios de atención para trámites tributarios en 45 puntos del país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,14% a 1.343 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió, con una valorización de 4,61% a 63.480 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más bajó, con una pérdida del 2% a 2.205 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,01% a 34.000 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.065 pesos con 34 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.920 pesos y la venden entre 1.970 pesos. Un euro cuesta 4.490 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 56 centavos. El azúcar se transó en 19,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74 con 22 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77 con 41 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.055 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.